Ujú. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes nuevamente muchachos, buenas tardes a todos. Vamos a compartir una diapositiva en la que vamos a completar lo que hasta ahora hemos estado haciendo. La parte de las compresoras, que es la segunda parte del temario de esta materia, ¿no? Vuelvo a repetirles, la materia se llama máquinas hidráulicas y neumáticas. Comprende, por tanto, el estudio de las máquinas hidráulicas y de las compresoras en el campo de las neumáticas, que es también parte de las máquinas térmicas, Tuvimos en esta diapositiva, donde hemos introducido algunos conceptos que complementan para el estudio de las máquinas neumáticas, las compresoras, que está prácticamente las máquinas que vamos a estudiar son las compresoras, y en ellas hemos estado viendo algunos conceptos como la viscosidad, la potencia, el comportamiento del aire, que es el que más se asemeja al fluido que utilizan las compresoras,
Tenemos la composición del aire, que es importante porque en las máquinas que vamos a estudiar vamos a utilizar como elemento referente el aire, ¿no? Con otros gases, algunos conceptos como la presión crítica, la temperatura crítica, el proceso de compresibilidad y algunos procesos termodinámicos característicos que se analiza cuando se estudian las máquinas neumáticas, como el proceso isobárico, el proceso a presión constante, a volumen constante, el isotérmico, a temperatura constante, el isentrópico, a calor constante, sin intercambio de calor, que también es el politrópico, que son los que más se asemejan a la realidad, al comportamiento real del fluido, de los gases en este caso. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y en ese intento tenemos nosotros la cantidad de calor que analizamos en un proceso de compresión, en un proceso de transformación termodinámica, la transformación de la energía interna, de la energía dinámica o cinemática, la energía potencial y obviamente un incremento de energía. Todo eso es igual a la energía total que tenemos a la entrada y salida respectivamente de la máquina. De acuerdo a las condiciones de funcionamiento, tenemos referencia, por ejemplo, de las condiciones del aire. El aire generalmente a nivel del mar tiene una presión de un bar, 14.7 psi o onzas, quartins o libras pulgada cuadrada, y tiene una atmósfera, ¿no? En las diferentes unidades. El aire a nivel del mar, la temperatura de referencia es el de 20 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit o 273 grados Kelvin. El volumen o aire libre suministrado se entiende y se define como el flujo real de un aire enviado a través de un ducto de descarga del compresor referido en condiciones de presión y temperaturas absolutas. Este es un compresor prácticamente. La compresión se realiza a través de un pistón en el cilindro. Tiene una válvula de aspiración y una válvula de expulsión. Por esta válvula, cuando el pistón está en este punto y luego retrocede hasta este punto, genera y se carga de una determinada cantidad y volumen de aire. Luego se cierra esta válvula, se cierra también esta válvula y se comprime. Y cuando llega al punto 2 se abre esta válvula para expulsar aire a diferente presión de la que ha ingresado. Los puntos de referencia se llaman punto muerto superior, punto muerto inferior, y esta distancia se denomina carrera. Este tiene un movimiento rectilíneo alternativo. En un diagrama presión-volumen, este proceso que les acabo de explicar se reduce en un diagrama de esta manera. Tenemos el punto 1 de partida, comprimimos hasta el punto 2, en el punto 2 se abre la válvula y se expulsa hasta el punto 3 y luego nuevamente vuelve a aspirar una determinada cantidad de aire y vuelve nuevamente a comprimir, y este es el ciclo de compresión en un diagrama presión-volumen.
Haciendo analogía con el cilindro y el pistón, tenemos este diagrama. Por tanto, podemos definir que, que el punto 1 y 2 es la etapa más importante, es la compresión. Luego viene la descarga, 2-3, cambio de dirección y 4-1, aspiración o succión. Y acá está precisamente referido los puntos de referencia, que serían el punto muerto inferior y el punto muerto superior. En cada uno de estos procesos, el proceso de compresión, de expulsión, de cambio de dirección, aspiración, se genera un trabajo, se genera o se absorbe o se desprende una energía. En el punto 4.1, por ejemplo, que es el de aspiración, tenemos la energía propia del fluido, representada por la presión y el volumen manteniendo la temperatura constante. En el punto 1-2 es el punto donde se genera mayor energía, que es la variación precisamente de la presión respecto a la variación del volumen, ¿no? Aquí estamos haciendo variar el volumen en esta curva que representa la variación de la presión. Luego, en el punto 2-3, que es la expulsión del aire, tenemos también un desprendimiento de calor. En este caso, negativo lo colocamos porque desprende energía, aquí absorbe energía. Por tanto, la suma de todo el proceso es el trabajo total, es la energía total. En consecuencia, sumamos nosotros los procesos correspondientes y vamos a tener el trabajo total. Si reemplazamos sus respectivos valores, tenemos lo siguiente, que el trabajo total es a esto que es lo más importante, menos la presión, esa es la energía interna del fluido después de ser comprimido y es la energía interna antes de ser comprimido. Y esta es la energía de compresión, ¿no? Con la variación de la presión respecto a la variación del volumen. Ese es el trabajo. Incluso gráficamente podemos representarlo por toda la parte y toda el área que este diagrama presión-volumen, toda el área que está por debajo de esta curva. Y así demostramos la cantidad de energía desprendida. Una vez que se tiene esta presión o esta energía total de transferencia, pues la suma de todas las energías, el de cambio de dirección no lo están tomando en cuenta porque no hay ni desprendimiento ni absorción de energía. Tomamos como referencia este total como el trabajo de compresión. El trabajo también puede expresarse como el trabajo de energía. Se le pone una energía negativa porque absorbe el fluido, la energía de la máquina, o la energía mecánica transformada en energía de fluido, a la variación del volumen. Fíjense ustedes, aquí es presión por la variación del volumen. Pero también podemos escribir como el volumen por la variación de la presión, que no tendría, digamos, ninguna diferencia. Simplemente están cambiando el sistema de transformación. Esto podemos nosotros analizarlo desde el punto de vista de una transformación isotérmica, donde teóricamente podemos mantener constante la energía de calor, es decir, sin desprendimiento o sin transferencia, no desprendimiento, sin transferencia de calor. Tendríamos que el producto de la presión por el volumen es un valor constante, es decir,
en puntos de referencia relativos. Y esto a su vez es igual a la masa por la constante de los gases y la temperatura inicial. Si de acá nosotros despejamos el valor del volumen, tendríamos que el volumen, para reemplazarlo luego en esto, tendríamos que el volumen es a la variación, es a la masa por la constante de los gases y la temperatura inicial dividido entre la presión. Esta relación la vamos a representar en esta ecuación y tendríamos de que el trabajo total sería a la integral de este valor, donde tendríamos como constantes este valor de la masa, la constante y la temperatura como valores constantes. Pero valores variables sería la variación de la presión respecto a la presión. Y eso es un logaritmo, ¿no? Y como tenemos esta integral, los límites respectivos de 1 y 2, significándonos los puntos de referencia en que se inicia y se termina la presión, este es un logaritmo entre estos dos valores. Por tanto, esta ecuación sería la que nos permitiría calcular el trabajo total, la energía total, transformada o absorbida por el fluido eh, entre dos presiones. Están viendo ustedes, todo está dependiendo de las condiciones iniciales de la masa, la constante de los gases, la temperatura inicial y el logaritmo de la razón de compresión. Esta es la división entre presión 2, que es la presión de salida, y presión 1, la presión de entrada, se denomina razón de compresión. Por eso en algunos libros van a ver esta fórmula como RP, que es la razón, logaritmo de RP, que es la razón de compresión. Entonces acá estamos tomando en cuenta como si este proceso hubiera sido y hubiera ocurrido con una presión o con un calor constante, o sea, sin intercambio de calor. Ahora, si nosotros consideramos una compresión también sin transferencia de calor, pero en una condición isentrópica, eh, tendríamos esta siguiente relación. Bajo esas condiciones, si ustedes recuerdan una compresión isentrópica, el valor de variación está definido por este exponente que se llama precisamente exponente isentrópico. Este exponente es la relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante del gas que están tomando en cuenta. Y ese producto en cualquier punto es un valor constante. Si de ahí despejamos nosotros, si de esa consideración teórica despejamos el volumen, y este volumen lo reemplazamos en esta ecuación, este volumen, tendríamos que este volumen es igual al volumen inicial, la presión inicial y la variación de la presión. Obviamente la constante viene como un exponente fraccionario. Si reemplazamos, como les decía, en el trabajo total, este valor en vez de volumen, todo esto está significando el volumen, la variación del volumen. Para una compresión isentrópica tendríamos esta relación, donde el valor de la variación al ser precisamente la variación de la presión y esta presión elevada a 1 sobre K, que es el exponente isentrópico. Resolviendo esta integral, sacando fuera, si se están sacando fuera todos los valores constantes, vamos a tener que este exponente se convierte en un factor
y vamos a tener entre los dos puntos de referencia elevados al exponente k-1, o sea, como ustedes están viendo, es invertido, y tendríamos esta ecuación para poder calcular un proceso de compresión con la variación del volumen y la variación de la presión en un ambiente isentrópico, ¿no? En un ambiente sin intercambio de calor. Es el ambiente el que más se aproxima a la realidad, ¿no? A lo práctico. Pero también podemos nosotros esta misma ecuación escribirla en función del volumen. Para eso tomamos en cuenta la primera ecuación que hemos tomado en cuenta sobre una transformación isentrópica, es decir, en este caso la presión es la que está afectada por el exponente a la inversa. Aquí, en la otra ecuación que hemos visto era el volumen directamente al exponente K. Pero en este caso estamos haciendo afectar a la presión por un exponente, por el valor inverso del exponente isentrópico. Este producto es un valor también constante. Si de esta ecuación despejamos el valor del volumen y reemplazamos en esta ecuación, y ordenando adecuadamente esta ecuación, tenemos en definitiva que este trabajo en función de los volúmenes ha de ser afectado por el exponente isentrópico, y el producto de la presión y el volumen a la salida y a la entrada de la máquina. Por tanto, también nos acerca, digamos, a un trabajo realizado, a una energía de transformación. O también podemos escribir de esta manera, donde este valor de la presión, vamos haciendo factorización, podemos convertirlo en esta ecuación, y tendríamos esta relación que simplemente cambia de forma matemática, ¿no? De forma algebraica. Esta es una relación que nos permite determinar, que sale precisamente de esta ecuación, de la relación isentrópica entre la presión y el volumen, y sale esta relación. Si de acá también nosotros despejamos el valor del volumen y lo reemplazamos en la fórmula de energía, en la forma de transformación de energía, tendríamos esta relación que es la que, digamos, es más utilizada, ¿no? Porque los valores que acá se tienen, este valor de la presión 1, volumen 1, son las condiciones del aire al inicio. Este es un valor constante, que vale 1.4, 1.42, creo que ese que es el valor para un proceso del aire, ¿no? Le estoy hablando del aire para condiciones de trabajo. Como les decía, la relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Esta es la razón de presión. Si vamos a tener una compresora, tenemos que saber, si estamos trabajando con el aire, tenemos que saber a qué presión va a entrar y a qué presión va a salir. Esta es la razón de presión, elevado también afectado por este exponente a la inversa. Y a través de esto también podemos conocer, aquí con esta fórmula conocemos la energía transformada, pero también necesitamos conocer la temperatura, porque al comprimir lo que ha de ser afectado directamente es la temperatura. Y nosotros sabemos que en un proceso isentrópico la temperatura varía mediante esta relación. Es decir, la variación de la temperatura es directamente proporcional a la variación de la presión afectado por el exponente isentrópico. Teniendo en cuenta esta relación, con la temperatura inicial y la razón de presión, el exponente K menos 1 dividido entre K
calculamos la temperatura del aire a la salida de la compresora. Esa es la compresión politrópica, que tiene el mismo análisis que hemos hecho anteriormente para la isentrópica. Simplemente varía, en vez de K, lleva este exponente N, porque la politrópica es para un proceso real. Este es para un proceso constante del aire, ¿no? Donde este valor tiene un valor definido, 1.4, como les decía. Pero en este caso, estamos tomando un exponente N que va a tener un valor real. Y acá estamos viendo fórmulas muy parecidas a la que hemos visto anteriormente, solamente que en vez de K está este valor de N. A eso llamamos la politrópica. Porque este valor de N le podemos dar el valor real que tiene el aire, el gas, el elemento, el fluido que nosotros estamos tomando en cuenta, ¿no? Así vamos a tener este trabajo, vamos a poder calcular también la temperatura con los mismos exponentes. Y aquí tenemos una gráfica donde nos objetiviza prácticamente el comportamiento del proceso o del proceso de compresión en los diferentes procesos, obviamente redundando en los diferentes procesos termodinámicos del aire. Por ejemplo, ¿cuál ha de ser el área mayor? Este que está con línea punteada, está con el punto C. A eso llamamos el proceso politrópico. El proceso AB, que sería el segundo, con línea llana, que es el proceso adiabático. El proceso AC, que sería el proceso politrópico, isotérmico. Por tanto, el de menos, digamos, cantidad de energía transformada es el isotérmico, ¿no? Y el más real, el de mayor área, es el politrópico. Obviamente, en estas curvaturas, el que está variando es este valor de N, fundamentalmente. Es lo que estamos indicando precisamente, como ya sabido, el proceso politrópico está definido por el exponente N, cuyo valor puede ser mayor o menor que K. Es diferente, digamos, al valor constante que este valor de K tiene, ¿no? Luego de hacer este tipo de análisis que se llama balance energético en las compresoras, lo que hacemos es determinar, por ejemplo, este mismo balance energético para compresoras de varias etapas. Entre estas etapas consideramos, cuando se trata de varias etapas, lo que se hace es obviamente ahorrar energía porque hay interenfriadores que hacen eso. Se limita la temperatura. Si nosotros comprimimos indefinidamente, podemos generar una temperatura que afecte al material de la compresora, al material del pistón, al material del cilindro. Por eso hacemos un interenfriamiento. Se ahorra energía, hay limitación de temperatura y naturalmente la limitación de presión, ¿no? Limitar temperatura significa directamente limitar la presión. Y a través de este análisis podemos nosotros tal vez en el diagrama encontrar estas diferencias, hacerlo, digamos, más claro. Esta línea, aquí en esta primera parte, sería la primera etapa. Es decir, comprimimos, expulsamos, luego alimentamos y nuevamente comprimimos, que sería la segunda etapa. En esta parte, al hacer la primera etapa de compresión, generamos una determinada cantidad de calor, lo enfriamos y luego
sin comprimir, ¿no? Este es más o menos un diagrama de 2 etapas, en este caso. Si fuera de 3, de 4 etapas, esta área va creciendo. Luego hay que ver también el diagrama real de compresión. Este es un diagrama teórico. El diagrama real de una etapa de compresión, bueno, acá está más claro. Este es teórico, donde la línea es totalmente rectita, la curva también de compresión, la etapa de expansión también. En la práctica, cada compresora tiene un diagramador. Y en la práctica se genera este tipo de diagrama. Como verán ustedes, la etapa de compresión tal vez es la más regular. La etapa de expulsión del aire tiene una bajada y subida, o sea, baja, sube permanentemente la presión, cambia de dirección, y en la etapa de absorción también hay una caída de presión, luego sube la presión y recién se alimenta en la etapa de absorción. Hay un índice que se denomina el índice real, ¿no? Que en este diagrama no lo tengo, pero por el cual podemos diagramar o podemos interpretar este diagrama real de compresión. Hay una, entre lo que es teórico y lo que es real, hay una diferencia de aproximadamente 5%, ¿no? Que en algunos casos no es exigible, digamos, esta exactitud, pero en otros sí. Por eso es necesario interpretar este diagrama real que nos presenta cada compresor. Bien, esa sería prácticamente la parte complementaria para ver la compresión en una compresora que en este caso aprovecha más la energía estática del fluido, y luego vamos a ver las compresoras centrífugas o dinámicas, donde se aprovecha más la energía dinámica del fluido, y es muy parecida a las bombas o a los ventiladores centrífugos que nos está hablando. Bien, vamos a quedar acá. Estos diagramas, esta diapositiva está más algún aporte teórico, está en Moodle para que ustedes lo puedan revisar. Luego vamos a hacer algunos ejercicios más de esto para completar el temario, ¿no? Con la parte correspondiente a las compresoras centrífugas vamos a concluir toda la parte teórica, básicamente. Luego nos vamos a dedicar a resolver algunos problemas, no solo de compresoras, sino de bombas, de ventiladores, de turbinas, para prepararnos para el examen final. Bien, ¿alguna consulta? Bien, vamos a quedar acá entonces. Hasta luego. Luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Luego, pues,